¿necesitamos en la práctica de la homeopatía más y nuevos medicamentos o necesitamos conocer mejor los medicamentos que ya estamos utilizando? Nos hemos educado en la idea de que hay miles de medicamentos homeopáticos, en realidad tantos miles que nadie sabe exactamente cuántos, ¿no? Porque algunos hablan de 1000, otros de 2000, de 3000, y sin embargo los estudios que se hacen de la utilización de los medicamentos homeopáticos en pacientes muestran que en la mayoría de los casos es un pequeño número de medicamentos que se utilizan. Y un trabajo publicado en Homeopathy hace unos años de Lex Rutten mostró con toda claridad, comparó la utilización de medicamentos homeopáticos de 10 homeópatas con más de 10 años de experiencia y pudo mostrar con mucha claridad que los homeópatas que utilizaban muchos medicamentos tenían un elevado índice de fracasos terapéuticos. Entonces eso, digamos, es muy sorprendente, porque entonces esos medicamentos, esa cantidad enorme de lo que muestra esto es que esa enorme cantidad de medicamentos que se utilizan en realidad están poco estudiados, mal estudiados y no sabemos cómo se deben utilizar y se utilizan con criterios que son demasiado arbitrarios. Sería preferible entender mejor cómo se deben prescribir los que conocemos bien para tener una mayor probabilidad de éxito terapéutico. La confiabilidad de los síntomas es variable. Algunos síntomas que han sido encontrados muchas veces por muchos homeópatas en muchos lugares del mundo, indudablemente son confiables. Pero probablemente la mayoría de los síntomas de la materia médica y el repertorio no sean confiables. Y una tarea importante para el futuro es poder diferenciar qué es importante y qué es confiable y qué no lo es, y qué es lo que se llama ruido de fondo, ¿no? Simplemente agregado sin ninguna importancia y que constituyen un grave problema en el momento de seleccionar los medicamentos. Una pregunta que se han hecho los homeópatas desde siempre es cuáles son las características distintivas de los medicamentos, de cada uno de los medicamentos, de manera de poder diferenciarlos eficientemente en la consulta, ¿no? Y hay distintos criterios para decidir o establecer si un síntoma realmente forma parte de las características de un determinado medicamento o no. El criterio tradicional que se ha utilizado hasta ahora es el criterio que dice que si el síntoma forma parte de la toxicología o de la experimentación del medicamento y ha podido ser curado en la práctica o resuelto o ha servido para encontrar un medicamento curativo en la práctica, entonces ese síntoma pertenece al medicamento. Pero si bien es un criterio válido, es un criterio insuficiente. Y un criterio más moderno, digamos, con sentido epidemiológico, podría ser formulado de la siguiente manera. Podríamos afirmar o podemos afirmar que un síntoma pertenece a un medicamento cuando se encuentra con mayor frecuencia en los pacientes que responden a ese medicamento que en el resto de los pacientes. Y por otro lado, si un síntoma se observa en un medicamento con mucha menor frecuencia o con menor frecuencia que en los pacientes que responden a ese medicamento que en el resto de los pacientes, entonces podríamos afirmar que ese síntoma sería una suerte de contraindicación del medicamento. Nos permitiría descartar el medicamento. Sí, decididamente. Y los trabajos más importantes fueron publicados por un homeópata holandés que se llama Lex Rutten. Tiene varios trabajos publicados, muy interesantes, muy sesudos y yo creo que de alta relevancia. Es muy incipiente esto, así que es difícil hablar de la acogida. Y en general, como son conceptos que no son fáciles de entender y de manejar con fluidez, necesitan un cierto estudio, una cierta aproximación, en general la acogida es tibia. Pero yo creo que en el futuro esto va a ser cada vez mejor, ¿no? Pues los síntomas
Los síntomas, en general, los síntomas no son por sí mismos relevantes, más o menos relevantes. Esto depende de con qué intensidad se manifiestan en el paciente y depende de la importancia que el síntoma tiene en el medicamento. Entonces, a veces son decisivos los síntomas mentales y a veces no tienen ninguna relevancia. Eso depende del caso. Yo creo que los homeópatas hemos sido, a lo largo del tiempo, nos hemos inclinado demasiado hacia lo que se llaman síntomas, que en realidad son manifestaciones subjetivas del paciente. A pesar de que la homeopatía no nació así, se han ido despreciando con el tiempo lo que se llaman signos, que son manifestaciones objetivas observadas por el médico. Y signos se pueden observar de cualquier órgano y aparato, y también se pueden observar signos físicos, es decir, actitudes del paciente, gestos, bueno, la manera de presentarse, la manera de hablar, la manera de sentarse, la expresión de la cara. Bueno, y todo eso, digamos, el signo objetivo, yo creo que debemos rescatarlo, tiene una gran relevancia y sobre todo tiene la importancia de la objetividad, que no depende de lo que el paciente siente, sino de lo que el médico observa. Bueno, síntomas, es que no se puede hablar de síntomas psíquicos relevantes o irrelevantes, porque otra vez, depende de la importancia que ese síntoma tenga en el paciente. Por ejemplo, si el paciente dice tener temor a la muerte, bueno, esto es bastante común entre los seres humanos, todos tenemos algún grado de temor a la muerte. Entonces, en un paciente que dice, sí, yo sí tengo temor a la muerte, así, sin más, digamos, eso es irrelevante. Ahora, si el temor a la muerte constituye un motivo de sufrimiento real y el paciente está muy afectado, entonces el síntoma se vuelve muy relevante por su intensidad. Y después, eso por un lado. Y por otro lado, hay síntomas, de acuerdo a la esfera psíquica de la que provienen los síntomas, hay síntomas que, es cierto, son más relevantes que otros. Son más relevantes los síntomas de la afectividad, por ejemplo, los miedos y las ansiedades, los celos o los trastornos que le los trastornos emocionales que ha sufrido en el pasado, son más relevantes que síntomas relacionados con las esferas que tienen que ver con las acciones libres del hombre, ¿no? Por ejemplo, los síntomas que tienen que ver con las actitudes morales. Como digamos, si bien existen como síntomas, tienen menos importancia que los otros. Y además no son modificados por el tratamiento homeopático. Pues nadie es más ético después de hacer un tratamiento homeopático. Nadie deja de robar o de mentir. El que lo hace, ¿no? Por supuesto.